Dios les bendiga a todos en esta preciosa tarde. Estamos comenzando nuestra transmisión en nuestra página de Facebook, MPI Ciudad de Sion con el Cucatlán. También nos puedes buscar como @Ciudad de Sion el Walter. Búscanos en YouTube como MPICS con el Cucatlán. Suscríbete, síguenos. Dios les bendiga a todos. Les dejo con el hermano pastor David Lizama. Dios les bendiga. O hacer estas actividades como las vigilias, es que fíjense, hermanos, de que debemos de lograr entender lo maravilloso que es lograr ofrecer un sacrificio vivo, como dice el apóstol Pablo, un sacrificio genuino hacia Dios. Eso es algo maravilloso, no solo, hermanos, por el gesto de demostrar que con eso tenemos la intención de amar a Dios. Porque, hermanos, nosotros como seres humanos usamos la lógica, y nuestra lógica dice muchas veces que si alguien de verdad me ama, va a sacrificar algo. ¿O no es así? Mire, en los noviazgos es algo tremendo, hermano, porque cuando en los noviazgos está bien enamorado, el joven muchas veces adelgaza, más si está trabajando, ¿verdad? Adelgaza porque hasta lo de la comida se ahorra para comprarle su caja de chocolates, su peluche, y mire, hermano, el día que se lo compra, si sale tarde del trabajo, no le importa llegar a medianoche a su casa, pero no se baja del bus, sino que sigue su camino hacia la casa donde va a ir a regalar. Y eso, ¿qué provocó que este joven hiciera tal sacrificio? ¿Qué fue lo que provocó que se hiciera tal sacrificio? El amor, ¿verdad? El amor. Por eso es que la palabra del Señor dice que el amor todo lo sufre, que el amor todo lo espera, que todo lo soporta. Entonces, lo que quiero, hermanos, decir es que cuando uno está enamorado, está dispuesto a sacrificar lo que sea. Está dispuesto a pagar un precio. Está dispuesto a demostrar que de verdad ama a aquella persona. Por eso, hermanos, ¿cómo decirlo? Se usan frases que se dice: es que el amor no se dice, se demuestra. Amén. ¿Ya han escuchado eso? No, es que el amor, y algunas veces dice, es que él dice que me ama, pero no lo demuestra. Es que él dice que me quiere, pero nunca me ha dado. Ni siquiera me ha sacado a comer pupusas a la esquina. Siempre las ha comprado y las ha llevado. Por eso, hermanos, es importante que entendamos lo que realmente conlleva el sacrificio, lo que está detrás de solamente el esfuerzo. Porque miren, hermanos, muchas veces nosotros y a veces cometemos el error de desmayar en el sacrificio o en el esfuerzo, simplemente porque no somos correspondidos. No, yo ya no dejo,
ya no voy a hacer esto, no voy a hacer lo otro, porque ni las gracias me dan. Encima de eso, se aprovechan de mi nobleza, como dice el chavo, el chapulín colorado. Encima de eso, de que no me dan ni siquiera las gracias, me dejan a mí sola, o me ignoran, me dejan hacer solo el trabajo. Y uno se enfoca demasiado en la actitud de las demás personas y no aprende a valorar lo que realmente el sacrificio que está haciendo es cómo está siendo tomado delante de los ojos de Dios. Porque eso, hermanos, eso es importantísimo, hermanos, que logremos a entender lo que el apóstol Pablo quiso decir cuando decía que le era mejor a él estar bien delante de los ojos de Dios y no de los hombres. Porque decía el apóstol, ¿a quién debe de verdad agradar? ¿A Dios o a los hombres? Pero hermanos, a veces agradar a Dios no va a ser tan fácil. Porque a veces agradar a Dios, oiga lo que voy a decir, conlleva un sacrificio no grupal, sino personal. Conlleva un sacrificio personal. Y cuando el sacrificio es personal, ¿sabe qué va a pasar? No va a haber la par suya. No va a haber nadie a la par suya. Si no, pregúntele a Josué. Moisés había sido llamado a estar en la presencia de Dios en la montaña. Y Josué estaba a media montaña, él solo. Moisés arriba en la presencia de Dios, hablando con Dios. Ajá, pero ¿y Josué? Josué estaba a media montaña esperándolo. Pero Josué no estaba hablando con Dios. Pero Josué no estaba, hermanos, en la presencia, según cómo lo describe la palabra. Y él estaba ahí en un sacrificio. ¿Y sabe qué provocó ese sacrificio personal? Que fuera él el siguiente líder del pueblo de Israel. Fue el sucesor de Moisés. Y Josué fue el que se convirtió en el conquistador de la tierra que había sido prometida a Israel. Oiga, hermanos, qué privilegio tuvo Josué. Esa es una tierra que había sido prometida muchísimos años antes. Desde el tiempo de Jacob, antes que José, su hijo, llegara a Egipto, ya había una promesa. Desde el momento en que Abraham decide salir de Ur de los Caldeos, comenzó, hermanos, había y existía esa promesa. Y miren, hermanos, qué privilegio para Josué ser él el conquistador de esa promesa. Imagínense que Abraham sale con la idea de que va a tomar la tierra. Luego es Jacob, sus hijos. Y luego, en vez de cumplirse, caen siendo esclavos de Egipto. Aparece Moisés, pero estoy tratando de parafrasear un lapso de tiempo que trascendieron generaciones tras generaciones. Y luego Moisés lleva al pueblo al desierto, pero no es Moisés el que va a conquistar la tierra que había sido prometida al padre Abraham, sino que ese lugar lo ocupó Josué. ¿Por qué? Porque Josué entendió lo que conllevaba, hermanos, presentarle a Dios un sacrificio, un verdadero sacrificio. Váyase conmigo, hermanos, al libro de Mateo, capítulo 26. Vamos a hablar
acerca de un sacrificio. Mateo capítulo 26. Vamos a leer del verso 6 en adelante. Cuando lo tenga, se pone en pie en reverencia a la palabra del Señor. Mateo capítulo 26, verso 6. Dice así la palabra del Señor, así como está escrita, bajo la bendición del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Y estando Jesús en Betania, en casa de Simón, el leproso, vino a él una mujer con un vaso de alabastro de perfume de gran precio y lo derramó sobre la cabeza de él, estando sentado a la mesa. Al ver esto, los discípulos se enojaron diciendo: ¿para qué este desperdicio? Porque esto podía haberse vendido a gran precio y haberse dado a los pobres. Y entendiéndolo, Jesús les dijo: ¿por qué molestáis a esta mujer? Pues ha hecho conmigo una buena obra. Repita esto último conmigo: pues ha hecho conmigo una buena obra. Pedimos la bendición de Dios. Buen Dios y Padre, gracias le damos, Señor, por este día, por esta tarde que nos permite estar reunidos en este lugar para adorarle, para bendecir su nombre. Gracias por permitirnos abrir nuestros labios y declarar esas alabanzas en su gloria, en su nombre, Señor, declarando su grandeza, su amor, su misericordia, su majestad. Pedimos en esta hora, Señor, que sea usted, Padre, hablando a nuestro corazón, sea usted hablando a nuestro entendimiento, sea usted glorificándose en nuestras vidas. Y esto lo pedimos, Padre, a través de su Espíritu Santo, que a la luz de su palabra, oh Dios, esta tarde seamos renovados, seamos redarguidos, Dios, por el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo lo pedimos. Amén, Señor, y amén. Este, hermanos, es un acontecimiento que marca el accionar de un sacrificio. Y los que estuvimos en la vigilia, recordarles que todo lo que se haga para el Señor, o todo lo que haga y lleve su nombre, tiene que tener las verdaderas intenciones, o las intenciones correctas. Porque, hermanos, esta acción que hace esta mujer lo hace dentro de esas intenciones que son genuinas en Cristo. Son las intenciones verdaderas. No hay en esta acción una malicia. ¿Y qué provocó esta situación? ¿Qué fue lo que causó que esta mujer actuara de esta manera? ¿Qué fue lo que la llevó? En un primer momento pudiéramos especular y decir que esto fue promovido por el Espíritu Santo de Dios. Porque una persona, amados hermanos, que realmente logra entender el gobierno del Espíritu Santo de Dios sobre su vida, va a lograr a entender los propósitos de Dios sobre ella. Va a entender lo que Dios realmente quiere hacer. Esto, hermanos, no se lo dijo nadie a esta mujer que lo hiciera. No fue motivado por alguien que se le acercara y dijera: haz esto en bien de nuestro Señor. No, sino que fue un accionar dentro de las intenciones correctas, el querer demostrar que verdaderamente había un genuino amor hacia ese ser, hacia esa persona, que había, hermanos, verdaderas intenciones. Lo mencionaba anteriormente. ¿Cómo podríamos entonces decir
que amamos a Dios dentro de este término. Porque, hermanos, decirlo, eso todo el mundo alrededor del planeta se le hace muy fácil decir que amamos a Dios con todo nuestro corazón. Aun cuando llegan los momentos de aflicciones muy difíciles, cuando la prueba está muy difícil. Algunas veces hemos escuchado o hemos dicho frases como: Señor, usted sabe que lo quiero. Señor, usted sabe que le amo. Pero en realidad, ¿cómo logramos demostrárselo? Porque como dice un dicho, que no sé si el dicho es solo salvadoreño, ¿verdad? Pero que dice que del dicho al hecho hay mucho trecho. Decir, hermanos, que amamos a Dios no cuesta. Es algo que es fácil de expresarlo. Es algo que no necesita una transformación. Es algo que no necesita más que solamente las palabras, abrir los labios y declarar nuestro amor hacia Dios. Pero de repente llega el momento en que ese amor que decimos expresar, ese amor que decimos declarar, también necesita ser demostrado. También necesita ser demostrado. Y en este caso, hermanos, quiero que entienda una cosa. Mire, quiero hacer un paréntesis para salirme un poco del tema. Y algo que me ha estado martillando por meses en mi corazón es que fíjese que hay personas que hicieron cosas. Hay personas que hicieron tal vez cosas no tan importantes acerca de milagros, acerca de hacer grandes prodigios en la Biblia, pero Dios se encargó, oiga bien, Dios se encargó de que lo que hicieron quedara registrado para las siguientes generaciones, quedara registrado. Hay un caso que es el que más me impacta sobre este tema, y quiero decirle de una personal acerca de la fe. Es uno de los personajes que yo más admiro, fíjese. En el tiempo de Moisés vivió este hombre, pero este hombre tenía, hermanos, una convalecencia, y eso lo había llevado a tener una vida ¿cómo se le llama? Era un mendigo. Este hombre era un mendigo y murió en esa condición. Quiero, hermanos, explicárselo de esta manera para que entienda lo que quiero decir. Este hombre vivió, según el relato bíblico en el Nuevo Testamento, vivió en el tiempo de Moisés, y él defendió su fe a pesar de las circunstancias en las que él vivía. Fíjense qué interesante. Según el relato que tenemos en el Nuevo Testamento de este hombre, él no recibió ni un solo milagro de parte de Dios. Siendo mendigo, creyó a Dios y murió en esa condición. O sea que él no recibió un milagro, él no fue levantado de esa condición. Él no recibió sanidad, permaneció en la misma condición. Y muere, hermanos, en esa condición. Fíjese que, ¿sabe qué es la parte que más me impacta? Que a pesar de que de Dios no recibiera absolutamente nada, él siempre le creyó a Dios. Algo, hermanos, que yo admiro, porque hoy en día habemos muchos creyentes. Algunos se convierten porque reciben un milagro de sanidad. Algunos vienen a los pies de Cristo, pero porque reciben un cierto beneficio. Algunos, hermanos, reciben algún tipo de milagro. Puede ser sanidad, puede ser económico, puede ser de reestructurar nuevamente el matrimonio, la familia, el hogar. Algún beneficio recibieron,
y eso los trajo a los pies de Cristo. Pero en el caso de este hombre que les estoy hablando, no recibió nada, y aún no recibiendo nada, él siempre murió creyendo en Dios y esperando en ese Dios. O sea que, hermanos, la fidelidad de este hombre lo llevó a que Dios lo premiara. Fíjese que él muere en el tiempo de Moisés, y en el libro en los registros del Antiguo Testamento no se registra absolutamente nada acerca de él. No pasó nada. En el Antiguo Testamento siempre se estaba hablando del pueblo. Moisés llevaba las situaciones que se daban, el maná en el desierto, la carne, el mar abrirse. Ahora pregúntese, ¿cuánta gente vivía en ese tiempo? Y solo se describen o están registrados en la Biblia algunos que otros, no todos. Y los que están registrados en los registros del Antiguo Testamento es porque tuvieron que ver con algo acerca de Dios, acerca de los milagros de Dios. Pero de este hombre en todo ese tiempo no hay ningún registro, porque no hizo nada sobrenatural. No hubo un milagro en sus manos. Entonces, ¿cómo es que conocemos su historia? Y ahí quiero, hermanos, que entienda la parte que a mí me impresiona acerca de Dios. Aparece Jesús, y siendo Jesús el mismo Hijo de Dios, oiga lo que voy a decir, cuando pone este ejemplo, cuando comienza a hablar acerca de este tema, a la mente o al recuerdo de Jesús aparece el nombre de este hombre. Jesús pudo haber tomado a cualquier otro personaje de la Biblia ya conocido, o a cualquier otra persona por generaciones, pero quiero que vea que la fe de este hombre había impactado tanto el corazón de Dios, había cautivado el corazón de Dios, había enamorado a Dios de tal manera su condición y su fe, que Dios lo tenía en mente siempre. Y aparece Jesús y comienza a narrar su historia. Algunos ya saben de quién estoy hablando. Jesús comienza a narrar la historia y dice: había un hombre llamado Lázaro, y este era mendigo. Y había otro hombre que era multimillonario. Oiga, hermanos, algunos especulan que esta es una parábola. Yo pudiera decirles con toda certeza que no se trata de una parábola. Cuando Jesús usaba las parábolas, no usaba nombres de personas, y no ubicaba a los personajes en un X tiempo. Pero Jesús está diciendo: hubo un hombre llamado Lázaro, y había también un hombre rico que hacía banquetes con esplendidez, que él invitaba a todos los gobernantes, era multimillonario, el más rico de aquella región. Pero un día, oiga, Jesús hablando acerca de este hombre, el mendigo, Lázaro el mendigo, murió. ¿Y dónde dice Jesús que fue llevado? Al seno de Abraham. ¿Qué cree usted que significa eso? El que Lázaro fuera llevado al seno de Abraham significa que la fe de este hombre era tan grande como la de Abraham, para que lo colocara en esa condición. Ya Abraham era considerado el padre, el patriarca de Israel, y era, hermanos, el padre en la fe. Y viene Jesús en su historia, ubica a este hombre en el seno de Abraham. Quiero que entienda, hermanos, estoy en el paréntesis. Lo que hagamos para Dios, tenemos que hacerlo bien. Si va a presentar un sacrificio, hágalo bien. ¿Sabe por qué? Porque estos hombres, este Lázaro no tenía ni idea
de que el Hijo de Dios iba a contar su historia estando aquí en la tierra. Y Jesús se encargó de que hoy en día, hermanos, conozcamos la historia de este Lázaro, el mendigo. Jesús cuenta la historia con la intención de que quedara registrado. Oiga, lo que los hombres y mujeres hagan para la gloria de Dios y lo hacen en las intenciones correctas, presentando un sacrificio genuino, eso queda registrado en el reino de los cielos. Eso queda registrado para la gloria de Dios. Eso queda, hermanos, aleluya. Y oiga bien lo que estoy diciendo. Queda registrado por una razón. Porque los que lo logran hacerlo cautivan el corazón de Dios, enamoran a Dios, le logran demostrar a Él que lo aman de verdad, que hay sinceridad en sus corazones. Ahora, hermanos, salimos del paréntesis, porque esto es lo que señalaba, lo estaba señalando en un subtema que pudiéramos decir que realmente hicieron historia. Porque de este Lázaro no se supo nada hasta el momento en que Jesús lo saca a luz. No había ningún libro que hablara sobre Lázaro el mendigo antes de eso. No había nada registrado, y esa es la parte que me impacta. Porque eso significa de que aquella persona que logra de verdad demostrarle a Dios que le ama, entra en el recuerdo, en la mente de Dios tan fuertemente, que Dios se encarga, hermanos, de que eso quede registrado. ¿Qué importa si, mire, a Lázaro no le importó morir sin que nadie lo conociera? Más bien, en ese momento, los únicos que lo conocieron fueron los que pasaban delante de él. Ni siquiera lo conoció todo el pueblo, sino que algunos lo conocieron, me imagino que pasaban frente de él, y algunos ni siquiera se dieron cuenta cómo se llamaba. Y por lástima algunos le daban algún, como decimos acá en el buen salvadoreño, le dieron algún su colón en el tiempo del colón, ¿verdad? Lo mencioné porque, hermanos, a algunos les estoy trayendo recuerdos acerca del colón, la moneda, ¿verdad? Pero hoy le dieron algún su dólar. Y jamás supieron quién era Lázaro el mendigo. Y murió en el anonimato, murió en esa condición. Pero cuando Jesús lo saca, hermanos, a contar su historia en el Nuevo Testamento, hoy hasta en las mega iglesias más grandes del mundo se ha oído mencionar la historia de Lázaro el mendigo. Oiga bien, ¿quién lo hizo famoso? ¿Quién fue el que lo hizo famoso? Digámoslo en un término de lo que Él es. Lo hizo famoso Dios. Ahora pregunto, ¿quiénes quieren ser famosos? Pero quiero que lo entienda, que el término está dentro del marco de lo que es correcto. O sea, realmente debemos apuntar hacia eso. ¿Quiénes quieren o quisieran que de repente el Rey de Reyes un día se sentara y empezara a contar su historia? ¿A quién le gustaría eso? ¿A quién le gustaría que de repente, ya cuando el reino de los cielos, ¿verdad? Trata de imaginarse, está el mar de cristal aquí a un lado, la calle de oro pasando acá, y aquí hay un escenario, el Señor se presenta y todos nos sentamos, y de repente Jesús, quiero contarles la historia acerca de una mujer que vivió en Cojutepeque, y ahí póngale su nombre. Quiero contarles una historia acerca de un hombre que vivía en El Salvador, allá en la región de Cojutepeque, allá en la región de Cojute. Ponga su nombre. ¿Cómo se sentiría? ¿Cómo se sentiría usted al oír mencionar su nombre en labios de nuestro Señor Jesucristo? ¿Cómo se sentiría? ¿Verdad que se sentiría algo? Mi Señor,
Me tomó en cuenta. Mire, uno se sentiría chiquito, uno se sentiría indigno. Mire, algunos hasta volteáramos a ver para otro lado, como que no es con nosotros, porque nos daría algo de pena, ¿sí o no? Y comenzarían las expectativas. ¿Y qué es lo que el Señor va a contar de mí? ¿Y qué será? ¿Qué será lo que el Señor irá a decir? Bueno, yo no sé usted, pero yo me pondría nervioso. ¿Y qué es lo que el Señor va a contar? Santo Dios, va a hablar de mí y no me puse mi mejor ropa. ¿Cómo se sentiría en realidad? ¿Por qué le cuento esto? Porque eso, quiero decirle, hermanos, eso puede pasar. Pero, aquí viene el pero depende de cuánto sacrificio haga usted hoy para que quede registrado en el corazón de Dios. ¿Realmente cuánto sacrificio está dispuesto a ofrecer a Dios? ¿Realmente hasta qué podría estar dispuesto a hacer por Él? Porque en los versículos que hemos leído, es una mujer que aprovechó el momento de ofrecer el más grande sacrificio que ella podía hacer. Aprovechó la ocasión y no quiso desaprovecharlo. Este es hoy. Hoy es cuando. Hoy tengo que aprovechar hacer esto. No con la intención de alcanzar alguna fama, no. No con la intención, hermanos, de solamente agradarle y ya. No. Primero, cuando un corazón, como lo decía, saludable, el Espíritu Santo redarguyó su corazón. Eso la motivó. El Espíritu Santo tiene su intención en nosotros, motivarnos a sacrificar para Dios, motivarnos a hacer las cosas bien para el Señor. Y cuando se es guiado por el Espíritu Santo, no tenga temor en sacrificar algo para el Señor. No tenga temor en sacrificar algo que represente un sacrificio, un esfuerzo suyo. En el Evangelio de Marcos, para tener más o menos una idea, este momento, hermanos, lo describe. Oiga bien, que el precio de ese alabastro de perfume tenía un costo de 300 denarios. Casi el salario de un año entero. O sea que ese alabastro tenía, se puede decir, el trabajo de todo un año. O sea, no era un perfume barato. El sacrificio representó, amados hermanos, algo más que solamente el ofrecer o dar algo que ya se tuvo. No. Ese alabastro costó todo un año de trabajo. Y vino a él, dice el verso 7, una mujer con un vaso de alabastro de perfume de gran precio, y lo derramó sobre la cabeza de él, estando sentado a la mesa. Cuando usted ofrezca un sacrificio que representa el más alto nivel de su condición, ¿sabe qué es lo que va a pasar? Los demás no van a entender eso. No espere que su sacrificio sea aceptado por los demás. Y no se sienta extraño cuando eso pase. Porque vea lo que dice el verso 8. Al ver esto, los discípulos se enojaron, diciendo: ¿para qué este desperdicio? Porque esto podía
haberse vendido a gran precio. Oiga, ellos tenían idea de cuánto costaba eso. Pudo haberse vendido a gran precio y haberse dado a los pobres. Y entendiéndolo, Jesús les dijo: ¿por qué molestáis a esta mujer? Pues ha hecho conmigo una buena obra. Y vean lo que dice el verso 11: porque siempre tendréis pobres con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis. Porque al derramar este perfume sobre mi cuerpo, lo ha hecho a fin de prepararme para la sepultura. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, oiga, hermanos, también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. Oiga, palabra de Jesús, hermanos. Se va a predicar el evangelio. Oiga, cómo lo establece el Señor. Y donde se predique el evangelio, también se va a contar lo que esta mujer hizo hoy. Se va a contar para memoria de ella. Oiga, o sea, es decir, que nuestro propósito en la vida, hermanos, uno de los propósitos en la vida tiene que estar enfocada en esa realidad de que su nombre esté en la mente del Señor, de que su nombre, hermanos, esté rebotando ahí en el recuerdo de Él. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Demostrémosle que en verdad le amamos. Ofrezcamos a Dios sacrificio, dice el apóstol, santo, puro, agradable delante de Dios. Todo lo que conlleva un esfuerzo tiene que tener las intenciones correctas. Y cuando lo logremos, ay, hermanos, usted no crea que esta mujer no recibió de parte de Dios su bendición. Claro que sí recibió. Dios le ha de haber duplicado ese sacrificio que ofreció. ¿Por qué? Porque ella lo hizo sin esperar nada a cambio. Lo hizo demostrándole que sí le amaba a Él, que sí le amaba a Él. Aleluya. Dele fuertes esas palmas al Rey de Reyes. ¿Qué estamos realmente dispuestos a sacrificar? O lo voy a hacer como la pregunta que formulé hace un momento. ¿Qué es lo que realmente usted espera que Dios cuente acerca de lo que usted hizo? Porque mire, hay una palabra bien clave en este relato. Verso 11. Porque siempre tendréis, dice, con vosotros, pero a mí vamos a ver, quiero preguntar, ¿cuántos estamos vivos? No hay ningún muerto, ¿verdad? Porque los muertos son los que ya no pueden hacer nada. Pero los que estamos vivos todavía podemos aprovechar. Los que estamos vivos todavía podemos hacer por el Señor. Podemos ofrecer ese alabastro de perfume que represente nuestro más grande sacrificio. Hoy es que tiene que hacerlo. Hoy es cuando tiene que demostrarlo. Hoy es el momento. Este es su tiempo. Aleluya. Este es su tiempo. Aprovéchelo. Demuéstrele al Señor que le ama. Pero pastor, si no tengo nada, ¿y cómo lo voy a demostrar? Es que hermanos,
En este contexto, el alabastro de perfume representa las finanzas, pero en el aspecto espiritual representa su vida, representa lo que usted es. Dice la misma palabra del Señor que nosotros lo que hagamos para la gloria de su nombre, nuestra alma, nuestro ser, nuestra alabanza, cuando la alabanza es genuina, es ante Dios como perfume que agradable. Oiga, este alabastro de gran precio, no solo vincúlelo con las finanzas, no solamente eso, tiene que, pero es más importante su alma, es más importante su corazón, porque esta mujer, como ya lo mencionaba anteriormente, esta mujer hizo esto solamente teniendo una guía, y es la guía del Espíritu Santo de Dios. Y para que esa guía del Espíritu Santo de Dios tenga libertad de hablarle a usted, de guiarlo en el sentir, de orientarlo en qué es lo que va a hacer, tiene y necesita un corazón sincero delante de Dios. Necesita un corazón limpio, un corazón purificado, un corazón transformado, un corazón que no tenga en él maldad, que no haya malicia alguna. Cuando un corazón está en esas condiciones, no duda en ningún momento de ofrecer su vida en sacrificio vivo, santo, puro, agradable a Dios. Aleluya. Jesús estaba, hermanos, por ser sacrificado. Si usted lee el relato desde el inicio, estaban queriéndolo ya arrestar para matarle. Y no lo hacían porque ya comenzaba la Pascua. Imagínense que para eso sí eran bien reverentes los religiosos. No, durante la Pascua no lo podemos matar. Después, cuando ya pase. Se parece, perdón que hermanos que haga este paréntesis, pero a veces se parece esto, a veces a las actitudes que tenemos cuando se va a celebrar la Santa Cena. Cuando hay personas de repente, tal día o tal fecha se va a celebrar la Santa Cena. Pues a partir de hoy me voy a empezar a cuidar para poderla pasar. Pero ya pasada la Santa Cena, comienza otra vez en los descuidos espirituales y empieza a actuar diferente. No funciona así, amados hermanos. Porque eso sería tener una actitud religiosa como la de esos hombres. Va a comenzar la Pascua, no podemos matarle. Nomás pase la Pascua, entonces lo vamos a matar. Imagínense qué mal intencionado, ¿verdad? Bueno, hermanos, esta mujer hizo esto. Y Jesucristo dijo, a donde se predique el Evangelio, también se va a contar lo que esta mujer hizo. También se va a contar para memoria de ella. ¿Por qué Jesús dijo estas palabras? Porque ella lo provocó en el sacrificio que hizo para su Señor. Queremos que en nuestra vida, en nuestra historia realmente se cuente algo bonito. Si queremos que realmente Dios use nuestro nombre en una historia, ¿qué es lo que se va a contar de nosotros? ¿Qué es lo que en realidad se va a contar? ¿Qué espera usted que el Señor cuente? Eso va a depender en la manera que usted se ofrezca en sacrificio vivo delante del Señor. Y todo lo que haga sea para glorificar el nombre de Dios, sea para poner en alto el nombre de Dios, sea para, hermanos, para darle gracias a Dios. Porque último punto, amados hermanos, para finalizar, ¿en dónde estaba el Señor? En el momento que esto ocurrió, ¿dónde estaba el Señor? ¿En casa de quién? Simón el leproso. Eso significa de que este hombre había recibido un milagro. Y también lo que provocó este grande sacrificio representa lo que en realidad es un corazón agradecido. Un corazón que realmente tiene que agradecer. Así como le ocurrió
aquellos 10 leprosos, ¿verdad? Recibieron su milagro, pero ¿cuántos realmente regresaron a darle las gracias al Señor? Uno. Imagínense qué agradecidos estaban los otros. Y ese uno que se regresó a darle las gracias, no solo recibió la sanidad. Si usted lee bien el relato, Jesús le dice: ¿y los otros 10, los otros 9 dónde están? No sé, ellos se fueron. Entonces Jesús lo bendice todavía aún más y le dice: hijo, tu fe. Oye, hermano, tu fe te ha salvado, le digo. Oh, dele toda la gloria y la honra a mi Señor. Aleluya. Oh, gloria a Dios. En esta tarde, amados hermanos, hasta aquí vamos a dejar la meditación de esta palabra. Se me había pasado por alto y ahorita la estoy recordando. Dios les bendiga a todos en esta preciosa tarde. Estamos terminando nuestra transmisión en nuestra página de Facebook, MPI Ciudad de Sion con el Cuscatlán. Síguenos en nuestra página de YouTube como MPICS con el Cuscatlán. Síguenos, suscríbete. Dios les bendiga a todos. Gracias.